Dale que volvemos, señoras y señores. Costó llegar, pero acá estamos. Acá estamos, tercera temporada. Dale, chango, capocha. ¿Qué pasó? Para, somos tres. Éramos tres. Éramos tres. Yo firmé contrato con tres. Sí, pero Romy le dije que no venga. ¿No? No, le dije no vengas, Romy, porque acá nos mi bolso opacás antes de con lo entrar que a la sos oficina. vos, con tus ojos, con la belleza de mi amiga Falta una Romy. presencia femenina. La presencia femenina, sí. Ah, pero está no, enfermita. Le mando un beso a Romy que ahora va a salir en instantes porque está enfermita. ¿Está engripado? Engripada. No, faringitis. Nos podía pasar a cualquiera, pero le pasó a ella. Vos sabés que a mí me dolió un poquito la garganta, porque ya visto con los cambios de clima que hay, ¿cuánto está haciendo? ¿20 grados? ¿18? Está haciendo 20 Para grados. Igual mí, acá está lindo. Ahí acá está hermoso. fresquito. Sí, la verdad que yo en un momento dije que no, Acá la calor. pero ahora como que me gusta, a mí me gusta estar como protegido. Sí, acá estamos bastante protegidos. Y acá está lindo, tenemos un nuevo estudio, estamos Claro, acá porque en para la gente que Palermo. no sabe, cambiamos de casa. Cambiamos de casa, estábamos antes en Barranca, ahora estamos acá en Palermo, en Inc, para vivir otra temporada más hermosa para disfrutar, hermoso lugar, me gustan los micrófonos, me gusta todo, che, me gusta, la verdad que acá hay que saludar al polaquito también, de acá de Hay que Inc. saludar a toda la gente porque ahora estamos en Inc. Estamos, y el boliche está acá abajo. Está acá abajo. Estamos arriba. Que en algún momento, ¿quién no vino ahí? Que yo lo disfruté mucho, lo disfruto mucho. El otro día tuvimos la fiesta acá, la apertura de la programación, así que felicitaciones Gran a todos. fiesta. ¿A qué hora te terminaste yendo de ver? A las 3 de la mañana. Mirá quién está ahí con el Mirá. perrito que está. Mirá. Romy. Hola, Romy. ¿Qué haces, Romy? ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? Estoy un poco mejor, sí, me siento un poco mejor. Acá no me duele tanto la garganta como los días anteriores. Pero nada, triste porque no puedo estar ahí con ustedes. Te noto medio tristona. Bueno, igual ¿Lloraste? el jueves estás acá. Sí, obvio. Jueves que viene estoy ahí. ¿Lloraste? Jueves que viene estoy ahí. ¿Lloraste por no estar hoy con nosotros? Ay, no sé si tanto como llorar. Che, pará. pero- ¿Qué estás vestido? ¿Cómo estás? ¿Que tiene un pijama ahí abajo? Sí, ¿cómo sabes? Porque, ¿Se nota? a ver... Tengo un pijama. A ver cómo... Pará, no es sexy tu pijama, ¿no? A ver. No, chicos, no. Tuve con fiebre, no, menos sexy. No, recién hoy me arreglé un poco la cara, mira, estoy tratando de ponerle onda, pero no. ¿Viste cuando te enfermas es como que, no sé por qué, pero siento yo como que uno se afea? No, estás divina. No, está hermoso, Romy. Les digo lo que me pasa a mí, lo que yo siento. ¿Qué te Me dirías? siento como medio, Bajón. ¿Cómo viste, sería? como con los ánimos bajos. ¿Cómo sería yo si estoy enfermo? No sé, no me quiero imaginar. Si vos decís que sos fea, que estás mal. Pero viste como que la autoestima así que dije, bueno, aprovecho. ¿Qué De estás paso con... me arreglé un poco. ¿Y qué estás con pantuflas? Estoy con ojotas. Ah, A ver, pará. ¿OJ con media o OJ sin media se usa? Ahora no tiene nada, son así. Ah, Ah. yo uso Che, media. se mueve esto, mirá. Mirá qué bien. Claro, te sigue. Te sigue. No sabía. Pero que es la existía cámara de esta ella. función. Claro, la cámara de ella. No sabía que existía esta función. Mirá vos, ¿pero qué tenés? Pero bueno. ¿Un celular? La cámara El del... mismo, el mismo que tenés vos. Mirá vos. Bueno, Romy, estábamos hablando de la fiesta, inauguración de la semana Sí. pasada. ¿Cómo la pasaste vos? ¿A qué hora te fuiste? Yo me fui temprano, fui el primero que me fui de todos. Vos, tipo, tiraste bomba de humo. Sí, yo tenía bomba de humo y me fui. Desapareció. En un momento me dijo Capocha, voy a tirar bomba de humo y me voy. A mí no me gusta dijo. saludar cuando me voy de un lugar. Ya lo Y sé. de golpe Prefiero desapareció. desaparecer. Porque si no la gente te pide, no, quédate un ratito más hasta el próximo tema y no sé qué. Y digo, no, me voy. Yo de Capocha fui. no sé si está vivo o muerto o algo le pasó hasta que no vea la historia del día siguiente. Claro. Al final, perdón, soy la única que la bancó. Porque yo fui la que se fue última. Pará, y vino, me llamo Juancito. Me llamó Juan. ¡Ay, yo lo vi a Juan! Juan llegó a las 2 de la mañana y me dice, Yo bailé che, con Juan. estoy Juan, afuera. me acordé. Estoy afuera. Y le digo, pero Juan, y yo le vi la historia el otro día, 7 de la mañana, y la vi desde mi casa. ¿7 Sí, de la yo bailé mañana? con Juan. Sí. Es ¿No? verdad. ¿Con Juani? Con Juan y Sí, con vino Juan. Mirá vos. Pero vino a las yo 2 de la fui antes. mañana. La fiesta era a las 7 de la tarde, chicos. No, bueno, 8, pero, 9.
Qué linda Juani estuvo la llegó en el momento perfecto. Qué linda estuvo la fiesta esa. Todo Romy, linda. Bueno, Romy, te mandamos un beso grande. Acá nuestro primer gran invitado Sí. es el señor Kenny Palacios. que pará, ¿no sabes qué nos pasó hoy, Romy? Tuvimos un problema. Como ¿Viste? siempre. Viste que dijimos que qué bueno que el estudio está en Palermo, vamos a poder llegar temprano. Y más que si estaríamos en el viejo estudio todavía no hubiésemos llegado. No. ¿Pero qué pasó? Tuvimos problemas en el tráfico. Pila, venimos de Escobar. Todo junto, no había autos. El auto de Ever maneja muy despacito también. ¿Te enojó Steve? ¿Ah? Steve nos estuvo preparando acá, nos acaba de Steve recibir. no me preparó Te perdiste mate. los chocolates de Alexis, que vino de está Brasil. Alexi con nosotros, nos trajo chocolate de Brasil. ¿Me pueden guardar uno? Te vamos 4 a guardar. meses estuvo en Brasil y nos trajo chocolate. Te lo guardo para vos. ¿En serio? Bueno. Ay, porfa, dale. Sí. Bueno, El bueno, jueves que viene voy a estar ahí. Los quiero. te queremos mucho. Beso grande, Romy. No. Te Un queremos. programa. Che, Chau, chau. hay mucha luz Gracias. acá en este estudio. Mucha luz y de linda. Muy lindas bien. luces. Hermosa Wow, luz. tengo Me 15 gusta mucho. 15 me años gusta tengo acá. mucho. Acá la verdad que el lugar está espectacular. Estamos muy cerquita de todo. Y acá, señoras y señores, vamos a presentarlo. Lo recibimos directamente. El primer invitado de Dale Chango, tenemos el orgullo. Por este lado, por aquel lado. Tan responsable que llegó antes que los Llegó antes que conductores. nosotros. Yo lo veo siempre y siempre llega muy temprano a Vente de todo. este lado y lo dejamos ahí. Vamos a presentar al señor Kenny Palacios. ¿Cómo andan los irrespetuosos? Kenny. Irrespetuosos, irresponsables. Sardones. Eh, La mami Jackie casi no me dejaba salir de ahí. No, Mami Saki. Me quería ya meter a su programa. Mami Saki sí o sí te Ah, hace viste, eso, viste Mami como Saki. estudiante Claro. que te agarran, viste que te Sí, sí, primerean, es te tremendo. primerean. Tremenda mami Jackie. ¿Vos sos impuntual? ¿Te gusta ser impuntual? No, ¿O sos trato puntual? de ser puntual, siempre. ¿Y si te son impuntuales a vos? Detesto. Nos putea como a nosotros. Como No. ustedes cuando los invitados les llegan tarde. Sí. ¿Nos puteaste ahora un poquito? No, porque estaba ahí sentado. Entretenido. Mirando las bellezas que caminaban. En una cita que se te sean impuntual, ¿te molesta? Que no tengo citas hace muchos años. Men. Cuando tenías Mentira. A ver, señor, está en pareja No, y pero demás, igual pero cuando... no tengo citas. Ni cuando no estaba en pareja. Porque siempre pasaba y yo buscaba. ¿Cómo? Con el auto pasaba y te buscaba. Ah. O si no por la ruta, y subía. Mira, Es una cita. yo tengo un amigo que, por ejemplo, no sale a la noche y se levanta a 4 o 5 de la mañana. Hacía eso de joven. Bueno, y este amigo va a dar Lo vueltas conozco, por lo acá. conozco a tu amigo. Sí. Es como la vuelta del perro, uno te sale... Es verdad, en vez de sacarlo a mear, le sale a mover la cola. Y da la vueltita y siempre encuentra algo, alguna verdulería abierta, algo de eso. Siempre hay un bananero. Sí. que tiene ganas que Y le va a ponga la comprar, claro, y se lo lleva a la casa. Está Va a llevar a la casa perfecto. todo, pero la pasa Vos re ya bien. lo- Es como la manera de no perder tiempo. En realidad, porque a mí me pasa mucho de decir, hay gente que va al boliche y pierde tiempo toda la noche, viste, en tratar de irse con alguien. Y si vas salís con el auto a la madrugada, es más fácil, ya directamente das vueltas, vas a la puerta del boliche, Es verdad. estacionás un ratito. Yo lo he hecho, ves lo he hecho. Si hay ¿lo has onda hecho con también? Sí, alguien. lo he hecho. ¿De dónde sos vos? De tigre. De Tigre. Ahí fue toda tu infancia. Sí. Mirá. ¿Y hasta cuándo viviste? ¿Ahora cambiaste? No, sigo por ahí. Sigue por la en zona, Tigre. sí, ¿Te gusta? sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta la zona, es muy tranquila. ¿Y ahí con quién vivís? Solo. ¿Solo? Solo. Mirá. ¿Tu familia se quedó toda allá? Mi familia vive por ahí cerca también. Mirá, En mirá. Pacheco. ¿Querés venir a visitarme? Me gustaría ir a visitarte, sí, bueno, sí, sí. 5 de la mañana, 6. Me quedo en la esquina. No pasa, Kenny. Ah, paso con el auto y te levantas. Te levanta ahí. Ok, pero gratis, no me cobrás. No sé, tengo un costo. Yo a Capocha le cobro. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto le cobras? ¿Capocha vale la pena o no? No te puedo decir nada de eso. De Tigre yo, mirá. Y qué lindo. ¿Y cómo fue desde ahí empezó toda tu carrera a soñar, a pensar? Sí, bueno, yo vivía en San Fernando, cerca por ahí de Tigre. ¿Qué zona de San Fernando? Yo vivía en Virreyes, en San Fernando. ¿En qué parte? ¿Viste la bajada de Avellaneda? Yo viví entre Brellané y Sobremonte un tiempo. Y de ahí, en vez de ir para la estación, iba 3 cuadras para el otro lado. Ferretería ¿Como que para Zarco. Victoria? No sé cómo sería. Bueno, yo hubo un tiempo que viví sobre Avellaneda y Sobremonte en esa calle. Mira, Que hay una plaza por ahí. Virreyes. Claro. ¿Ah, la placita cerca de la autopista? No. No, Mira. no. Ah, sí. La de Sobremonte. Sí. Me parece Hay que una es esa. placita ahí en el fondo. Mira. Sí.
Eran vecinos. Éramos vecinos. Yo vivía hasta el Capaz que 2010. algún día te levanté y no me acuerdo. Porque yo andaba caminando de noche Claro. por ahí. ¿No te pasa que hay gente que, inclusive gente con la que uno estuvo, con cualquiera de los dos, Cogiste, que uno no bien. se acuerda, ¿entendés? ¿Viste que Wow. No, bueno, Capocha, tenés un Pero historial bueno. tremendo para no acordarte. Un montón. Uno se acuerda con las personas que salió, pasó No, algo. bueno, también el cambio. Lo que pasa es que me parece que vos sos esos que salen a las 4 o 5 de la mañana de lunes a lunes y ya como que perdiste a la gente. Yo, antes salía mucho. Yo un día me lo crucé a Capocha un verano en Punta del Este. ¿A qué hora? Y en esos horarios. Pero ¿y qué? Porque hay mucho de. ¿Todos Hay andaban por ahí o mucho. qué? No, yo no sé, Hay creo que mucho- salía de la joda, no sé qué, Capucha andaba caminando con otro amigo, que no voy a quemarlo. Sí. Y me parece que andaban de pesca. Mirá vos. Hay mucho dedo, ¿viste? Que Sí. en Punta del Este. Ah, en Punta del Este amo ¿Pero hacer qué dedo? Ah, no, tipo muchos pibes que te Ah, tiran. dedo para cosas. A mí me encanta dar vueltas ahí por la central, porque Sí. hay mucho que te tira dedo y vos subís, dale. Tenés que pagar la llevada. Igual Mirá. hay gente, o sea, uno no desconfía, porque es toda gente bien la que Claro. está en Punta del Este. Entonces sabes que Claro. No te va a pasar nada. A lo mucho Mira. que te pueden sacar que es un diente. Mirá, vos está bueno, yo no sabía que era así. Sí, Punta Capucha del muy, Este. muy así como tu amigo. Qué loco. Claro, mi amiga no sé lo que es una locura. Bueno, ¿cómo estás, amigo, vos? Bien, con bien. Gran Hermano. Bien, Qué lindo, feliz. ¿no? Sí, re. Qué La linda verdad que una experiencia. experiencia muy loca de vivir, estar encerrado, de verdad no se ve absolutamente nada de lo de afuera. Y me quedé con muchas ganas de seguir, la verdad. No, sentí que no era mi momento que me saquen. Entiendo que la gente de afuera busca otra casa, una casa como con mucho más quilombo. Yo fui a mostrarme realmente cuál soy, no a buscar peleas Claro. ni nada. Pero entiendo que esta es una casa que va a 1000 por hora. Y ahora que viste un poco, ¿no? Que uno cuando sale puede ver cómo se manejan. Sí. O sea, que no es Serían Hermanos del Siempre, donde hay estos personajes que son, viste, un poco pasivos, sino que uno tiene que entrar a hacer quilombo. Sí. ¿Volverías a presentarte al repechaje? Sí, ¿Y obvio. entrar diferente? ¿Entrar a hacer quilombo? Volvería, sí, a ser como soy y volvería a contestar cada vez que me buscan contestar. y Pero lo que también pasa es que responder. vos, Kenny, sos de contestar. Sí. Pero no de quilombo, no, sos cero. tranquilo, claro. Soy de Porque contestar, uno- de picontear, Sí, de sí. cantearla. Cuando uno se enteró que iba a estar Kenny, dijo, o sea, uno decía, che, qué bueno porque, o sea, va a meter quilombo. Pero vos No. sos súper tranca, Es ¿no? muy No tranqui, sos, sí, sos claro. quilombero, o sea, no te vemos en quilombo. No sos No tengo un partícipe quilombo de mío, pero mediático. no, cero. Sí soy picante en redes o así en stream y esas cosas, pero es como una picantez sana, tampoco es una picantez en que te puedo decir algo que te pueda lastimar o algo, como si pasa en la casa, que se dicen cosas fuertes. Cosas fuertes. Claro, ¿entendés? Las 2 veces que me buscaron, una fue Danerit y la verdad que no tuve ganas de pelearme con esta persona, porque sentía que desde que entró se hacía la víctima y que quería llevar por el lado de la transfobia, que todos lo discriminaban por eso, y la verdad que no quise responderle. Y otra fue Janina Silly, que tampoco, no Claro. tenía ganas de responder. Yo como que te decía, no, cuido mis energías. Sí, aparte y adentro tenés que cuidar tus Eso energías. te iba a preguntar, ¿y adentro cómo es? Vos, por ejemplo, vos te levantás, ¿qué pensás o en algún momento pensás de lo que deben estar Mirá, pensando los otros? Vos ahí te levantabas, te ibas a tomar un café y tipo mirabas que Capocha estaba con otro participante charlando y sacándote el cuero. Mirabas hacia allá otros dos sacándote el cuero. Ibas para el baño, habían otros dos en el antebaño sacando el cuero y hablando de otros compañeros. Y así toda la casa 24 horas. Es una cosa que vive el juego 24 horas. y Y vos, se sienten las energías, se posta. claro, se siente pesada, Pesadísimo. porque hay mucha pesadísimo. tensión. Mucha atención, éramos 28. Imagínate que por esa casa pasaron más de 200 participantes. Claro. Es un estudio de televisión donde grabaron muchos artistas también, hay series, novelas. O sea, es como un estudio que tiene como mucha energía. Y vos en algún momento estabas solo y pensabas qué deben estar pensando las otras personas o te imaginabas o ¿El llega afuera un o el momento el adentro? afuera o Sí. llega un momento que perdés dimensión de todo. No, yo creo que siempre eso también creo que fue lo que me jugó en contra en el pensar en el afuera, en que si me puedo equivocar o me puedo capaz decir algo que no tenga que decir o capaz irme de boca. Yo siendo un gran mirador de GH, como que todos los GHs nunca fue como una casa tan explosiva. Claro, sí, Siempre sí. habían 2 personas en cada casa que eran como explosivos y que generaban Pero quilombo. estos- Pero acá todos generan quilombo. Todos, ¿entendés? todos. Aunque después digan que son plantas, no plantas, acá en esta casa todos generan quilombo. Claro, porque vos escuchás y es todo peleando, discusión allá, acá, Sí, por un acá, café, en el por baño. una manzana, que porque dejaste la tapa del baño, si agarraron un cepillo. Al principio, la primera semana, se agarraban cepillos usados y se lavaban los dientes con cepillos de otros compañeros.
Y en la casa también se te pasan así pensamientos, así que está haciendo mi mamá, Wanda, ¿qué estará haciendo Wanda? No, No sé, la verdad, cosas así. la verdad es que te olvidas O de te todo. olvidas de todo. Hasta del teléfono. Lo primero que te olvidas es del teléfono. Claro. No lo extrañas para nada. Nada. Y te olvidas un poco también de la afuera, porque estás todo el día como pensando qué corno hacer de contenido ahí adentro, ¿También pensás Sí, en obvio. qué hacer? Sí. Yo pensaba mucho, aunque no crean y digan que no hice nada, pensaba mucho en hacer cosas, boludeces. Yo con Pincoya jugué bastante. Con todas las madrugadas nosotros nos quedábamos hasta ahora que sea acá afuera y preguntaste a qué hora me quedaba despierto, no, por eso lo digo, hasta las 4 de la mañana haciendo dígalo con mímica, juegos, boludeces que también yo creo que a la gente le puede divertir, entiendo, y vuelvo a decir que es una casa que es más quilombera, pero bueno, hay público para todo. Perdés la noción del tiempo Sí, y total. del espacio. ¿Sabés qué día estás, más o menos? ¿O solo cuando...? No, sí, ¿sabés que nos damos los días de semana sí porque nos damos cuenta por las galas? Por las galas, Sabemos claro, que los sí, lunes sí. son las galas, martes hay gala, después miércoles, después domingo y lunes. Qué loco, qué loco. ¿Entrarías vos, Capocha? ¿Sabes que yo tengo un gran problema con el tema, siempre lo pienso, ¿no? Con el tema del baño. Bueno, para mí no fue ningún problema. 20 personas, porque vos estuviste 28. Que bueno. Es la imagínate, mayor cantidad de 27 los últimos- personas usando el baño antes que vos. Sí. O sea, en un momento No, la verdad te que nos nada, amoldamos bastante. O sea, nunca tuve que esperar más de media hora afuera del baño, ni para bañarme, ni para hacer pipí, ni nada. ¿Hay olores? Bueno, en el baño sí. No, bueno, ¿y en la casa? No, ¿sabes qué? No. Bueno, en el cuarto de varones sí. Sí. Porque había muchos compañeros que eran muy pedorros. ¿Ah, sí? Se cagaban todo el día. Y aparte pasa esto de estar comiendo más, o sea. Sí, obvio. Sí, había. El cuarto es un clásico de olor de hombre. Claro, ¿viste? claro. A huevo culo. Cuando se comienzan a cagar y todo eso, los varones sucios. Y antes de entrar, Kenny, ¿hablabas con tu gente, con Wanda, lo hablabas? ¿De qué? No, digo, de entrar a la casa. No, cero, yo lo tuve bastante en secreto. Porque fue lo que me pidieron, que lo tengan bastante Claro. reservado, que nadie se entere. Pero Yo de le- los deseos, digamos. Antes de todo. No, cero. También. Cuando me llegó la propuesta me dijeron callate, no digas nada, yo no conté absolutamente nada a nadie. Sí vino un productor y se lo comentó a Juan, pero yo nunca conté porque, o sea, sabía que tenía que callar para que no se filtre mi nombre ni nada. Pues ya se había filtrado. Claro, sí. Y ¿Cómo pará, se y ahí filtra? cuando se lo contaron a Juan, filtra? tuviste el visto bueno de ella, no lo necesitaste, No. ibas a meter igual, porque ella justo también se fue de viaje, ¿no? No, pero nosotros estábamos grabando Masterchef, boludo. Sí. Sí, mate, sí. Yo entré 3 días antes de terminar la grabación. No, 3 días después. La grabación terminó un viernes, Sí. un sábado, porque te acuerdas que hubo un Claro, grabaron piquete, sí, no sé grabaron qué algo pasó. un sábado. Y grabamos un sábado y yo el día martes entré. Qué lindo. Qué emoción, ¿no? No, entré como cansado. también. ¿Estabas cansado? Y yo estaba todo el día ahí adentro del canal. Claro. Encerrado y volver a encerrarme en un estudio fue como al principio chocante. O sea, como que no pude como descansar un poco. ¿entendés? Claro. Porque, o sea, por más de que sea O sea, gran venías hermano, haciendo el Masterchef, claro. estaba todo el y día. entras a la casa, entre comillas, a trabajar también, porque estás pensando sí. qué carajo hacer las Sí. 24 horas. Claro, porque uno dice, intro Gran Hermano a usar la pileta. No, tirarme cero, a chicos, tomar si ven un sol, video, yo una sola vez me metí a la pileta y después estaba siempre pensando en qué estará pasando, qué dirán en las ¿Y eso no placas. te desgasta, Kenny? Sí. Estar pensando todo el tiempo qué hacer. Yo cuando salí de la casa me dijeron, che, bajaste de peso, estaba todo chupado. Pero todo chupado, la cara se me había chupado todo porque te desgasta estar pensando qué está pasando ¿Qué ahí está adentro. pasando afuera? El querer saber qué estás hablando vos, o qué está hablando él, qué está Y pasando. pensás en especial, de así, decir, che, ¿qué estará pensando, no sé, alguien que se te pasaba por la cabeza, que estará pensando? A no mí, sé? ¿sabés qué me pasaba mucho? Siempre me preguntaba qué estaba pensando Sol, porque yo con Sol al principio tuvimos muy buena relación, pero después como que nos abrimos. Con Sol. Sí, con Sí. Sol. Después como que nos abrimos, pero después cuando salí vi un clip donde Emma no quería que yo entre al grupo, pero no sé si fue eso, que capaz le dijeron, no, Kenny no, y por eso se abrió y yo también me abrí. Claro. Pero yo creo que también la gente tiene que entender algo, que este es un show fuera de un programa de televisión. Es un show, lo que yo puedo opinar de Sol, o de Emma, o de Cinzia, o de Titi, o de quien sea, es base al Al juego. juego. Yo puedo decirle planta no me gusta, que es odiada, no sé qué, pero es base al juego. Pero rápidamente, viste, los fans son insoportables. Vienen a atacarte. No, Son No, porque vos no le diste bola tal, porque vos... Claro, son infumables. Las fans de Sol son 4 locas infumables. Claro. Igual que las de Cinzia. Bueno, se vuelven con Cinzia a Venezuela y dejan de joder.
Pero sí, o sea, pero fuera de eso, yo con Cinzia, a ver, somos de grupos rivales, pero fuera del... Están todos juntos. Estamos todos juntos, Sí, hacemos... se llevan bien. Nos llevamos muy bien, o sea, la gente tiene que entender también que es un show. Y si estamos todos del lado, ay, sí, Sol es buena, es la como, viste, como... está Liana Gershio, que es re fan de Sol, porque es panelista, pero en vez de ser imparcial, como que ella canta que fan de Sol. Es aburrido si todos decimos, ay, es buena jugadora, la amamos. Yo creo que un debate y en participantes también tiene que haber un poco de cada cosa. Por más que detrás de cámara nos llevemos bárbaro. Claro. Y pasa esto de que cuando vos ingresás, ¿no? Empezás a decir, che, me voy a tratar de acercar a él, me voy a acercar a este. No, yo creo que... a veces como que, no sé, ellos también ponen como su... Obvio. Pero yo entraría de nuevo con mi grupo. Sí, capaz a despertarlos un poquito más. ¿Quién es tu grupo? ¿Quién es? Titi, Lolo, sí. Manu, NASA claro. y Pimpolla. Pinco. Que Pincoya juega bastante bien sola, pero bueno... Pincoya va flotando. No, pero va, Pincoya se siempre estuvo con nosotros del día Sol. cero. Claro. Pero tampoco es como... ¿Cómo decirte? Sí, si bien pertenece al grupo de ustedes o el grupo no, como que ella juega sola, pero siempre está con nosotros. Exacto. Ella juega sola, pero siempre está con nosotros. Ponele, con nosotros siempre fue, bueno, es mayor que nosotros y siempre nos trató desde otro lado, capaz que desde un lugar de madre, siempre nos aconsejó. ¿Quién te parece buena jugadora? De lo que Yo creo que todos ahí adentro son buenos jugadores. Te puede gustar más o menos uno, pero todos están bancando el aislamiento, los gritos, las peleas, las discusiones, el hambre. Y para mí ahí adentro son todos buenos jugadores. Y justo que dijiste el hambre, bueno, ahora bajaron el presupuesto, sacaron el agua caliente, eso te la bancas y sobre todo, si vos tenés ganas de comer una milanesa con papas fritas, ¿no te daba ganas de comerte un asado? No, sabés que asado comimos todos los días. Ah, ¿comían todos los días? Yo todo el mes y pico que estuve, el mes y semana que estuve, había carne a lo loco. Porque hasta ese momento todavía no sancionaban mucho lo que eran los gritos. Claro. Solo que como ahora comenzaron a escuchar y ahí comenzaron a sancionar. Pero cuando yo estuve, la heladera siempre estuvo llena, nunca pasé de hambre ni nada. Llegamos a comprar hasta 50 botellas de gaseosa. Teníamos la heladera con más de 15 kilos de asado, de vacío. 800 patis llegamos a comprar. Un montón. Veníamos muy bien. ¿Y no te daba ganas de comer algo así en especial? Uy, qué ganas de comer. Sí, chocolate. Chocolate. Porque como que, viste, los hombres, la mayoría, viste, es muy de gimnasio y todo eso, y era huevo al carne. Claro. ¿Entendés? Y como que eso nos ataponó bastantes en la casa. Estuvimos como una semana sin poder ir al baño. Claro. Y nos costó bastante. No, posta, nos costó bastante. Yo estuve casi 4 días tomé unas pastillitas, después un medicamento. Después ¿Eso lo pedís? Caseras, por ejemplo, para ir al baño. de todo, Pincoya me hacía, me subía, me bajaba las patas, me flotaba y todo, y nada. ¿Eso lo pedís? Que, che, me siento mal. Sí. A Gran Hermano le pedimos en el Mirá. funcionario y nos pasan la medicación. Claro. Porque ya era muchos días sin poder ir al baño. Hay un día, Kenny, que quebraste, que llorabas. Sí, mucho. fue el tercer día cuando pasó lo de Dani. Lo del papá de Dani. Ah, sí. Que falleció el papá de Dani. ¿Por qué te pegó tanto? Porque yo había perdido a mi papá en pandemia y toda la situación que capaz desde la afuera dicen, ay, lloraba, sí, todo bien. No, pues llorabas desde acá. Desde ahí adentro es totalmente diferente, Sí. ¿entendés? Se viven las emociones totalmente diferentes. Es como todo posta, lo vivís de otra manera, la discusión, el extrañar, el llorar, todo. Claro. Porque Sí. no tenés contacto con nadie. Nadie, sino que ¿no? Con esas personas que no conocías y comenzás a conocer ahí adentro. ¿Y te pegaste con quién, por ejemplo, los primeros días? Los primeros días yo estuve muy pegado a Sol. A Sol. Sí. A Sol los primeros días hasta la primer fiesta. De ahí me pegué mucho a Titi, a Lolo, a Lola, a Manu, a NASA, a Nick, a Tommy. Formamos un lindo grupo que hasta el día de hoy que estamos afuera nos seguimos juntando, Claro. comemos. ¿Y sentí esa necesidad de contención de algunos, así por eso vas buscando alguno o no? Ahí adentro como creo que que... necesité un abrazo, decir, chiquis, Sí, un adentro abrazo como de mi alguien. persona de contención, como que me sentía cómodo era Titi. Y ella siempre se venía a mi habitación, se acostaba en mi cama, charlábamos, hablábamos, dormíamos la siesta, me preparaba el café. Y como que te sentís acompañado. Claro. ¿Viste? Capaz a veces por eso salen esos clips de chips y de esas cosas, pero no, sino que necesitís capaz la contención de alguien como
sentirte protegido o avalado, como que no sé. Por eso eran mucho los shipeos, ¿no? Sí. Porque van sintiendo como es tan grande Y la aparte son- exposición, sos la la- necesidad. Son Llega un las, momento son las únicas personas con las que ves las 24 que compartís. horas. Literal, con Que- unas te llevas mejor y con otras no. Necesito un abracito, que no. Un mimito, un Un besito en la cola. mimito, un besito en la colita. Para que viendo tanto chongo, ahora estás en pareja, pero bueno. No, no, pero- Wow, mira, Viste que uno dice, Pregunta igual. wow. ¿Quién te gusta, Capocha? ¿Quién te gusta de la casa? Tenemos, a ver, mira, las fotos A ver. de. A ver, vamos pasando de a uno. ¿Quién, a Las ver? tenés cargadas, vamos a ver, opinando, a ver. Pero Vamos a trajiste de opinar Gran Hermano o los- trajiste de sí, todo. de los hombres de la casa. Ah. No. NASA. NASA. ¿Sabés qué? ¿Qué onda? No, ¿Da no. para un garche o da Trae tu para mate, Steve. novio? ¿Viste que uno piensa en garcho, eso? novio, Garcho digo. novio. Mira, no es de mi tipo y mucha gente afuera siempre me pregunta mucho por NASA. Pero... ¿Por qué te pregunta? Porque lo ven fachero. Sí, hay un Yo- más fachero de la casa. yo me si parece, fuese- ¿Viste? Mucha gente me pregunta Sí. por NASA. No, yo si fuese, ¿cómo se llama? Gay, no iría con NASA. No me gusta. Idea. No ¿Me estás tirando onda? Pará, conmigo? próximo, No. pasame me, el próximo. no me llega a gustar NASA a mí. ¿Quién te gusta? Vos sos más un Brian. Vale, Brian tiene calle. Sí, Pará. siento que Capocha te va Escuchá, a dar Rengo. No quiero que te... Mi amigo iría con Brian. ¿Tu amigo? Sí, de Sí, hora. tu amigo iría con Brian Brian. es para un garche o para novio? No, yo creo que Brian es para un garche, porque es muy infiel. ¿Ah, es infiel, Brian? Bueno, afuera muchos lo dicen. Pobre, Próximo. Pobre Danelit. Pobre Danelica, Yo no estaría con Brian. Tommy. Tommy, chiquito. No, es muy niño para mí. Para novio. ¡Hola, capocha! No, ¿Qué estás hablando? Sí, pero bueno. Tiene 20 años, Tommy, Sí, 19. No, 19. Pero bueno, podés decir garcho o novio. Yo creo Claro. que es muy chiquito. Sí, y no, aparte no. es muy lindo pibe, pero tiene mucha cara de bebé. Sí, para garche, pero para novio. Bueno, es vos muy lo ves chiquito. en esto. Tiene mucha cara Sí, de bebé. tiene, es muy parecida a la mamá. Yo a la mamá lo conozco, a Caro. Claro, Ah, ¿en serio? Es- Igual le gana a la mamá. No. Yo soy Pero es amigo muy de la lindo mamá. chico, Tommy, chico. O sea, re da para Sí, modelo. muy facherito. Sí, muy muy fachero. fachero. Próximo. Tiene futuro de modelo este Tommy. Sí, muy fachero. Tráete mate, Steve. Próximo. Unos mates que trae Steve. Acá vamos un más chongón. Yo siento que es un garche y que por momentos te dice todo de la cola. Porque es muy laburado, profe. por la cola, no. Profe de CrossFit. Sí, pero por momentos te dice por la cola sí. Por la cara, sí, por la cara. Muy musculoso. Ahora Yo sí. veo eso como encima de todo el Ah, tiempo. vos lo Sí. viste hoy, capocha. Sí. ¿Estabas ¿Y? caliente? ¿Te gustó? Estaba en cuero, ¿no? Pero igual uno sabe ver quién tiene buen cuerpo. Pero quién le- no. Ah, tiene buen cuerpo, lo ves Bueno, en ¿te la casa. calentó o no? ¿Lo tocaste? Me gusta, no lo toqué. Pero Nah. si lo levantás por la ruta, ¿lo levantás? Sí, a pleno. Ah, capocha sucia. Ah, lo lleva, capocha. Próximo. Mirá, vos, capocha. Capocha a todos levantan la ruta. No Tráete un tengo mate, Steve. problema, pero ahí nos vamos poniendo la tecla. Este es machote. Sí. Muy barrio. Sí, este Es San Martín. es machote. Monro. No te perdona nada y te entra sin pedir permiso. Ah, bueno, sí, este. Ahí sí, para mí está muy bien, Brian. Emma. Rompe portones para mí. Emma, la mamá de Emma, buena onda. Nos invitó a la casa No, pero bueno, asado. esa es la mamá de todos los De participantes. todo, ¿qué de todo. onda? La hermana de Emma también. No, no la Es, conozco. Pero Vero, sí, Vero. Es machote, Emma. A ver. Próximo. Próxima. Edu. No. Eduardit. Para vecino. Para vecino. Pero no le pedí. Para tocarle la Ah, puerta sí. y decirle, ¿tenés azúcar? Y ahí. Eso te iba a decir, no le pedí azúcar Para y, novio de mi y mamá. yerba. No, Decir, ahí. no Esa tengo para yerba. novio de mi mamá. Sí, para vecino. Próximo. Para que me saque a pasear el perrito. Para sacar a pasear el perrito. Frankie, no, amigas Frankie. lesbianas. Pero Franco tiene facha de. Es un remodelo igual. Tiene de alta costura, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, estamos hablando de. Sí, para que daba. Claro, Próximo. amigas, para ir a tejer. Yo capaz que. A Franco capaz que le doy. Sonino. Su Nino es un lindo chico. Facheritos son. Sí, pero sabés que no lo beneficia tanto las fotos, pero me parece sí muy lindo chico. Para Garche. Kenny, la mamá es igual. Oh, conoce a todas. ¿Pero Pero que sos si- papá es un Nino? Que si voy a todas las Él va a todas las casas y todas está las la familiares. familia. Todo. Es verdad. La vos- mamá de Sunino es Laura, se llama. Es igual a Sunino. Es muy lindo su Nino. Tendría que dejar de ser un poco goma tanto en la casa, pero es lindo, es facherio. ¿Y hay algo más?
Lucero. Lucero amigas. Lucero. Es para Lucerito. tejer en redes y putear. Para que te maneje Sí, el sí. Instagram. Lucero en Lucero Twitter para- es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte en Twitter nada más. Ay, Claro, qué próximo. malo, che. Lucero. No. Yo a Franco capaz que. ¿Le das Franco? Sí, capaz. Si fuese. ¿Qué si me Franco? gustan los chicos. ¿Hay otro más? ¿Eso? Manu, no tengo la foto que me olvidé yo de Manu. Manu. Manu es un chongón. Sí, pero ¿sabes que no me gustan cuando son así tan muy trabados? Y Manu, aparte de ser trabado, se le nota que es medio bobón, ¿entendés? Manu- Bueno, medio buenón, bobón, ¿viste? Manu puede ser que sea así, pero súper trabado. Aparte que va cuando... así. Sí, aparte, ¿viste? Cuando baila, te baila todo duro. Como que Como muy en una- duro como de en una acá, ¿no? rave. Que Sí, está así. es rezo, Manu, pero es muy buena persona. Como que Y- de acá está bien duro. Así como todo Pará, y así. nos queda Nick. Nick, que es muy facha. Ya lo podemos sacar a. Nick Fachero, ¿eh? A Lucero, ¿eh? Sí, Nick es Nick muy Nick Fachero, sí, sí. Y para un Novio Garche. Garche. No, Garche, muy tramposo también. Tramposo, ¿no? Bueno, ahora le tiene ganas a Daniela Celis. A Daniela Celes. No sé si ya se fueron a... No sé si solo quedó en ganas. ¿Pero ya pasó? ¿Algo? Bueno, ya tienen que averiguar. A ver el celular. Vos decís que ya Ahí hay pasó. mensaje. Mm. Pobre Tiaguito. Si están separados. Pero están Pero separados. tenía ganas. ¿A quién? ¿A Nick? A Daniela. Tiago con Nick. Ah, bueno, ya es hora que suele, amigo. Cuando ya no te dicen 3 veces no, 20, ya está. Ya chao. está, ya le hizo Sí. dos pibas. Sí, Juan ya Nicar. está, ya está. Es lindo chico también Juan Nicar. Siempre le hagamos adentro de la casa, que es el que mejor cola tiene de la casa. Ah, cierto, vos lo Pero decías. ¿sabes que lo Vos vi lo el otro decías. día tenía un pantaloncito. Pero todos ahí en la casa decían que es el que mejor cola tenían de la casa. Juan Tiene- es Nicar, como- ¿sabes mirá. que me da como un chico de los 80, ¿viste? Que parece tiene como Sí. cara ochentosa. Re. ¿Sí? Y para mí es un muy buen jugador también. Eh, Lee muy bien la casa. Bueno, también es lo que andan así. O sea, están Aparte de un fue- grupo, pero van así. Sí, aparte fue muy analista de todos los GH por redes. Claro. Y muy crítico de Bueno, ahí los- fue de los crítico, ¿no? participantes, sí. ¿A quién era que había A todos, criticado? no voy a nombrar a unos fantasmas que después salían a contestar. Pero a alguien fuerte había. No, a varios, a Bauti Macia, sé que lo nombró. A Bauti. Y a varios, a varios. Sí. Pero sí, es buen jugador para mí. ¿Y qué te dejó Kenny la casa? Nada. ¿Nada? No, una experiencia muy loca de vivirla, la verdad. Me llevé grandes compañeros y amigos, creo, y con muchas ganas de volver al repechaje ahora. ¿Volverías? Sí, tengo muchas ganas. ¿Volvería para quedarte hasta el final? Sí, obvio, hasta que la gente decida. Hasta que la gente decida. Sí, sí, pero con muchas ganas de quedarme, literal, a jugar, de ir a hacer quilombo, hacer de todo un poco, lo que la gente está pidiendo acá afuera, ¿no? Pero una cosa es decirlo acá que no y después entrar, ¿no? Te come la casa. Sí. Es como que Bueno, te hace así. por eso yo cuando la primera vez entré, nunca dije yo voy a entrar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entré a vivir la experiencia y que la casa me lleve por donde me llevó. Me llevó capaz por otro lugar que el afuera no quería, pero bueno, hoy sabiendo qué busca el afuera y qué quiere la casa, iría por eso. Claro. Sí, es una linda experiencia. Che, Kenny, ¿vos creés que. Nada, vos, o sea, todos te conocimos como Sí. el maquillador de los famosos, Sí. después fuiste el maquillador de Wanda, Sí. el amigo de Wanda. Sí. Muchos años, ¿no? ¿Desde Y yo hace creo cuánto que tiempo? hoy ya Kenny 19. ya ¡Oh! empezó a ser como un personaje por sí propio. Sí. O sea, con Tiene peso su propio propio. nombre, claro. ¿Seguirías? O sea, ¿te gusta este camino que estás haciendo? El de Sí, mostrarte, obvio. las redes, YouTube. Sí, me gusta. Es un poco difícil, es complicado. Bueno, ya sabrán ustedes cómo es este camino de lo que es la tele, stream y todo eso. Es muy complicado. Bueno, yo estaba anteriormente en stream del canal. Sí. Bueno, renuncié para meterme en Gran Hermano ahora que salí. Y es como tratando también, o sea, de ver el tema del repechaje y ver qué corno hacer hoy en día, ¿entendés? Es como nuevamente volver a tocar puertas. Pero sí, me gusta todo este mundo del stream, de la tele y todo esto. Iría por todo este camino. Pero vos salís, por ejemplo, y te proponen cosas. Uno sale Claro, con ¿qué es lo que te propuestas. gustaría hacer a vos ahora? ¿Te gustaría Esto. conducir un programa? Pero, por Bueno. ejemplo, en tele te ves haciendo algún formato. Me gusta mucho el tema del panelismo. Ah, ¿te gusta el panel? Sí, me Mirá. gusta mucho el tema del panelismo. Bueno, pará, Stream. vos ¿te acordás que yo cuando hacíamos el programa de C5N, que vos venías siempre a hacer, Ay, ¿cómo se hacíamos llamaba? espectáculo en tarde extra? Ay, sí. Ah, obvio. sí, y Que aparte, Kenny. claro, yo he tomado siempre como panel de Sí. espectáculos. Mirá. Es verdad, tarde extra. Bueno, estuve después en
cuando hice el bailando también, como que ahí me comencé a soltar más Claro. y mostrar de otro lado. Bueno, stream, me gusta todo este tema del stream, panelismo y todo eso. Bueno, ahora que estoy comenzando a ir así a los programas de invitado de panel, o cuando voy a lo de Vero también me divierte. ¿Te gusta, no? Sí, me gusta. ¿Estaría con nosotros, fijo? ¿En Vero? Sí. Sí, ya le tiré el otro día el palito, estoy esperando. Pero son muchos. Y tenés, o sea, ¿y dejarías lo que estabas haciendo? O sea, ser el maquillador Ya lo de- dejé igual hace bastante. Ah. Lo dejé hace como 2 años. 2 años. Sí. Es que muchos todavía me siguen relacionando que yo trabajaba con peinando a Juan, pero la peina el Chaco, que es de, ustedes lo conocen, al Sí, Chaco, sí, sí. a Dami. Hace como 5 años está Dami con ella. Claro. Pero como a mí me Pero siguen igual vos relacionando. siempre la acompañás. obvio, siempre Claro, siempre estoy- estás con Wanda. Claro. Entonces la gente te tiene que, o sea, ahí vino, recién la terminó de maquillar o la peinó. Claro, sí, no, pero es el Chaco quien la peinaba hasta hace poco. Pero sí, obvio, me gusta todo este mundo. Y seguir aprendiendo, seguir... Es que el stream como que te da otra soltura. Sí, otra soltura. Podés ser vos, podés joder, decir culo, teta o lo Claro. que sea. Que capaz no en la tele, pero está bueno, está divertido, me divierte mucho. Y Wanda que te dice que vos hablás con ella, te aconseja, te dice ven anda No, por acá, no, o le pedí consejos. No soy de pedir consejos. Voy ¿No avan- pedís consejos? No. ¿A nadie? A nadie. Avanzo yo solo, si me equivoco, me equivoco. Así como cuando me propusieron el coso de hacer el bailando. Por un sueño lo hice, me costó bastante tomar la decisión porque era exponerme mucho, sabía que es formato donde hay mucho show, mucho quilombo. Que viene de todos lados, ¿no? Sí, pero por suerte pude hacer mi propio show yo ahí adentro, ¿no? Armé mis propios quilombos, me hacía mi vestuario, armaba mis peleas con la gente del stream, con el jurado. Esas peleas, vos decís, bueno, la armo acá, acá no, como que vas eligiendo las batallas que dar. Claro. Sí, el che, no quilombo. sé, capaz que me veía como medio en sentencia. Ya trataba de cranear qué hacer en la próxima gala, ¿no? Si traer un invitado o pelearme con alguien. Claro, o, claro, claro. o formar algún tipo de discusión con la gente del stream que la teníamos así enfrente. O con algún compañero, ¿no? Alguna pelea, entre comillas. Claro, claro. Porque lo te escuchaba cuando vos y Wanda cranearon lo de Mariano en la Canal. Claro. Claro. Que fue Hace muchos años, cuando hace ya estaba muchos bailando, años, en el y Bailando. ahí vino el fan de Wanda y surgió el monstruo este. el Mariano, monstruo de los Mariano. monstruos. Bueno, Mariano, que fue la persona que te estaba manejando las redes Un cuando... desastre. Qué Pará, mal que te porque en un manejó. momento Qué él mal estaba que de te viaje. manejó. No hizo nada, pero lo que pasa es que lo dejé a último momento. Yo había contratado a una persona y al último momento se me dio de baja, así que, bueno, hacelo vos, fui pensando que trabajando en el medio y sabiendo lo que es, solamente lo único que hizo fue repostear sus historias y nada más. Para mí, el Ir a los responsable de haber... programas. Ir a los programas, exacto. Para mí, el responsable de que haya salido de la casa es Mariano de la Canal. Gente quien decide y quien vota, pero sí. Nada, Mariano acá. Che, cuando saliste, Me hace reír los mucho. ¿viste tus videos? ¿Cómo te viste? Dijiste, ¿te reconoces cuando te ves? Al salir, ¿no? Sí, obvio, re. Es que eso soy los pocos videos que hay míos, soy eso, soy Claro, muy sos, tranquilo, sí, o sea, sí. no vi nada que diga, wow, ¿cuándo dije o hice esto, entendés? Fui eso, soy eso, pero tuve que buscar mucho por redes. ¿Qué? Videos. ¿De qué? ¿Para verte? Claro, para Hay verme. que buscar los clips. Claro, Mira, hay que- ¿te preocupabas por eso, por generar clips? Sí, re. Sí, sí. Re sí. posta. Qué Tipo, loco, hice ¿no? de Qué todo. desgaste Fui hasta de el energía, confesionario a decir no. que me mordió la nena, que es un fantasma que está dentro de la casa. Tipo, nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana haciendo juegos, bromas, escondíamos cosas. Como algunos nos dicen, sí, hacíamos boludeces, hacíamos galletitas, esas cosas. Pero íbamos por otro lado, ¿entendés? No capaz a la discusión. Sí jugábamos, porque las veces que entré a nominar, la gente que nominé estuvo en placa. Claro. Pero vuelvo a decir, la gente quiere como gente con quilombo, ¿entendés? A los que esté a los gritos. ¿Qué ni alguno de que sentías así bronca? Decís, este pelotudo, esta pelotuda así que... Bronca no, pero sí como que no entendía el juego de perrito faltero de Danelita, ¿entendés? Siempre hacía lo que los demás la mandaban a hacer. Claro. Y nunca, yo le encaré una vez que encontré el clip el otro día, donde ella me negaba absolutamente todo lo que había dicho de mí. Todo lo negaba. Te lo había dicho. Sí, obvio, porque todos me venían a decir, dijo esto. Pero cada persona que le iba a encarar, ella negaba. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo, niega Claro. todo.
porque su trabajo de ella, de perrita O sea, faldera, ella es- va a decirle cosas a los otros. Sí, pero y después te cuando niega vos vas, el mano a mano. cuando la encarás, se caga, no te lo dice. Mirá O comienza a vos. gritar, ¿viste? Y no me va a poner a gritar. Qué a juego todo. psicológico, ¿no? Sí, es un juego Wow. psicológico literalmente. Madre. Bueno, es lo que hicieron con Mavinga, por eso Con renunció. Mavinga. Bueno, es lo que yo pensaba con esto de Mavinga, después de la Maciel, todo eso. ¿Qué es lo que le debe generar bueno, vos me podés decir, adentro de la casa, pensando una cosa que afuera nada que ver? Bueno, es lo que a mí ¿Qué me te pasaba. haces? La cabeza es lo que peor te juega en contra ahí adentro. Los pensamientos, de qué estará pasando, qué dirán, qué no. Ponele con el tema de Mavinga, que la convencieron. Ella contó una historia ahí adentro de la casa de violencia. Sí. Que había tenido con una expareja. Que ella había sufrido violencia con una expareja. Y cuando la comenzaron a tratar de violenta, que ella era violenta, ella no quería quedar como una violenta porque ella sabía realmente lo que es violencia. Claro. ¿Entendés? Y que sus hijas no escuchen esa palabra. Y fue un juego psicológico, que dicen que no es un juego, pero viste, se van lavando las manos como depende lo que quieran decir en el momento. Es un juego psicológico que te hace la psicología. Bueno, ella estuvo, cuando yo estaba ahí en la casa, ella estuvo como 3-4 días sin poder dormir. ¿Entendés? O sea, la cabeza te juega muy en contra dentro. Claro. Llegó un reencuentro hace poco, que se reencontraron con Andrea, Sí. vos, Mavinga, un par de chicos más. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Nada, me escribió André. Bueno, yo a André ya la conocía de haber Sí, grabado ya Bake habían Off, compartido, sí. ya éramos amigos de fuera de este certamen. Me dijo, che, ya estoy un poco mejor, quiero verlos, porque, o sea, todos como fuimos saliendo, ella salió. Claro, es la única que por ahora No se que mostró salió de la ni casa nada, todavía claro. No se mostró, Claro. se mantiene un poco alejada de los medios. Claro. Y bueno, hice ese encuentro con ustedes, Sí. que fueron un poco menos ciencia, creo que fueron todos, ¿no? Sí, Y fuimos un par todos. más. Sí. No, fuimos todos menos Cincia. Bueno, yo Hasta creo. Damián fue. ¿Qué Damián? El marido novio- de- el marido de Mavinga. Sí, porque la lleva Maggie. Mavinga vive en la Loma del Orto, chicos. La En Plata. otro país vive. Sí, nosotros Y- yo fui a la peluquería. Bueno, viste, viene en la Loma del Me Orto puse y la peluca de Mavinga. el marido la trae con el auto. Yo creo que ahí, bueno, Cincia no fue obviamente por las diferencias que tiene con Andrea. O sea, con nosotros no tiene, está todo más que bien. Pero bueno, yo creo que ellas dos se den una charla y me parece que ahí sí Chin debe de levantar el teléfono o pedir el número y no sé, Claro, claro. y tener una charla con ella. Si Andrea la quiere escuchar o se quiere escuchar, está perfecto. Pero yo creo que después de eso está todo ¿Y bien. cómo la viste vos, Andrea? O sea, más allá de esas ganas de verlo todos, porque o sea, Sí. ella Sí. preparó ese encuentro, Sí. ¿no? Bien, feliz, estaba contenta con nosotros, nada, preguntaba cómo fue nuestra salida, cómo nos sentíamos, si teníamos ganas de volver al repechaje y todo eso. Yo creo que ella también tiene muchas ganas. Tiene de- ganas. Sí, eso lo dijo Sí. ya su abogado, que tiene muchas ganas de volver, Sí. tiene ganas de... Y seguro y vuelve, seguramente nos va a ser sacar la muy- posibilidad a nosotros. Bueno, por ahí pueden entrar dos. Ahora no, ahora van a entrar dos. Si ahí. es que no entra alguien. Pero la chicos, ya otra- es la otra cantado, semana. Andrea del Boca, Cincia, y después entran nuevos. Para que acá tenemos a Alexis, nuestro amigo. Sí. Que no- Alexis, ¿Cómo Sí, sí, va? sí. Movilero, psicólogo. que hoy se quedó acá. Él es- Que hace quiere hacer psicoanálisis. pregunta. No, Sí. no sé. Kenny, te quería preguntar, bueno, acerca de, se habla de que va a estar la bomba tucumana y un ingreso más. Sí. ¿Qué crees vos? ¿El ingreso de la bomba va a ser picante si es que entra? ¿Cómo Una ves esto? bomba. ¿La ves? Una bomba. No me lo imaginaba en este Gran Hermano. Mm. Hace ricas empanadas. Sí. Empanadas tucumanas, que no son lo mismo que empanadas santiagueñas. Claro. Bueno, Siento que no se va a bancar mucho la casa. claro. Una cosa es pelear un ratito Sí, en un, sí, un certamen que terminás, se apaga la cámara y Mucha te vas. Claro, porque Sí, ella fue ya, cuando fue parte de Bailando, fue muy polémica. Muy polémica, no se la bancaba nadie. Dicen que tiene como sus aires de diva, ¿no? La bomba. Ahí nadie la quería en el Bailando, ni maquillaje, ni vestuario, ni nadie. Así que... Ahí que cagamos, porque cuando no te quiere maquillaje, que es Sí. la primera Claro, persona obvio. que Sí. tiene Que te contacto ve. con vos cuando te llegas al canal. Sí. Y no- Como que no la quería nadie, así que yo creo que le va a costar un poco. Y tenía otra pregunta para hacerte, Kenny. Bueno, se habló mucho de esto de que vos no estabas en la serie de Wanda, que vos Sí. recién dijiste que vos no la peinás más, pero bueno,
los periodistas andaban diciendo que vos no estuviste, si había un quiebre de la relación con ella, ¿estás en comunicación con ella? ¿Cómo estás ahora actualmente? No, estoy bien. Lo que pasa de la serie, obviamente, nadie sabía de que yo no iba a estar afuera. Yo estaba dentro de un reality. O sea, yo estaba en Gran Hermano. Te contaban todo, vos adentro hasta la final. Claro, pero Claro, una vez que saliste ya estaban arrancando. Chicos, o sea, la serie no se produce de un día para No, otro. obvio. O sea, las series se producen con meses de anticipación, pero no, cero, estamos muy bien. No me chupa un huevo la serie. No ¿Te gustaría tener un papelito en esta serie vertical que se está por hacer? Digo, ya la terminaron de grabar. Fue una semana. Una semana nomás. Sí, una semana. Capaz hacen una segunda, ahí capaz me llaman, no sé. Voy a tener que pasar el número de mi representante por el calle. ¿Tenés alguien que te maneje las cosas? Yo creo que me tienen, mira, el día que algún productor que me quiera hacer una serie con mis grandes secretos, yo creo que se está perdiendo mucha plata. Pará. Pero nosotros podemos ser los productores, Capucha. Podemos producir esa... Esa como ficción vertical, chicos. Trabajo creo hace que- 15 años con mucha gente del ambiente trabajado. ¿Tenés algún Es secreto? verdad, o sea, nada, vos maquillaste, peinaste a un montón de mujeres del ambiente, te cuenta, Y a hombres. claro, Chicos, te yo cuentan he visto todo. mucho, no solamente he escuchado, he visto, he ayudado, he sacado hombres de un baúl de un auto. Por ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo sacaste una prueba de un auto? Por ejemplo, ¿A quién? ¿qué? O sea, Vamos- ¿fuiste a maquillar a alguien? No. No, ayudó. Ayudé a sacar a alguien de la casa en un auto. Por ejemplo. Si me pagás, en la serie vertical te lo cuento. Yo tengo algo acá, Capucha. Pero No no sé me si vas yo- a dar 10 pesos. Es caro, Kenny. Ay, ¿Tenés alguien que te maneje las cosas? No, ¿No? yo solo. ¿Sí? Sí. ¿Te aprendiste a manejar en este mundo, más allá de representación, cuando te ofrecen... No, la verdad que me cuesta hablar un poco de plata. Hay negociación. Sí, o sea, prefiero a veces que me den una ayuda, pero para hacerlo más rápido y no perderlo, sí. Cuando así me cuento esto, ¿te parece esto? Bueno, dale, vamos. Si no, Pero, mucho por ¿Y huevo. en qué te gusta gastar la guita vos? Me gusta ¿Ropa? Sí, me gusta la ropa, pero me gusta también mucho disfrutar en viajes. Ah, o sea, viajar. Sí, me gusta mucho, no sé, organizar con mi novio, mi familia. Che, vamos a tal lugar, si podemos, nosotros organizamos y nos vamos. Me gusta mucho conocer. ¿Te cuesta negociar? Sí. Sí, che, Y me ahí- cuesta mucho pelear lo mío a veces, Claro. porque a veces siento, yo cuando trabajo doy todo, pero a veces siento que no me valoran como me tendrán que valorar. Pero porque, o sea, vos querés que te paguen tal cosa, pero cuando No es por el- negociás, sí. ¿te cuesta pedir lo que vos querés? Me cuesta Sí. pedir lo que yo quiero, me cuesta pelearlo y me Pelearlo, cuesta claro. charlarlo porque capaz las personas con las que hablo piensan o dicen, no, este con 2 No, pesos. pero eso es un aprendizaje. Es un aprendizaje como que vos al principio decís, bueno, Porque a veces vas es difícil, o sea, negociando. uno, viste que a veces no sabe cuánto vale. Entonces Claro, decís, obvio. No, "Che, pero- te ofrezco tanto. pero y vos- por ahí es un proyecto en el cual está él también y le ofrecieron mucho más y después decís, no, Claro, por eso. él arregló por Pero mucho más que con- yo. Claro, con lo que es la presencia de Kenny y la historia todo y todo lo que significa todo lo alrededor, pues bueno, tu cachet es tanto. Y si es poco, ¿cómo? Ahí en ese momento no. Ahí lo yo- tengo que mandar ¿Cómo a te pelear. arrepentís después? Decir, che, Claro, no, sí, te dije, obvio. Pero te dije muy es un bajo, aprendizaje. número, ¿eh? Bueno, pero viste, siempre Hay gente que pasa. la pelea Siempre nos recontra cagan. bien. Sí. Siempre nos cagan. Hay gente que la pelea, pero Te contrataron para muy ir a bien. eventos, para hacer así como cosas que vos dijiste. qué Sí, raro mañana esto. me voy a un evento a Córdoba con Lola, Sí. de un evento de unos calzados, una fiesta, no sé. Yo dije, bueno, vamos. Claro. Es un día aéreo, hotel, todo, me pagan, listo, ya está. Y- vamos. Y ahí va, te llaman a vos, llaman a Lola, llaman a alguien. Me llamaron a mí, ¿con quién querés venir? Le ofrecí a Lola y me dijeron, ok, ¿cuánto? Listo, vamos. Claro. Y nos vamos con Lola. Y para esos casos, ¿Kenny te preparó un show o no haces nada? No, es un evento, Sí. es como Pues, Porque ahora se Con cortó presencia. esto de las presencias en los boliches. No, Antes iban, por ejemplo, Antes, pero los ahora mariachis eventos. iban a los boliches. Claro, chicos, y no sé, antes- y tenían el pasito de Kenny, ¿no? Entonces, Los ex Gran Hermanos facturaban a Facturaban lo mucho, loco, sí. chicos. La época de Silvina Luna, bueno, de Gastón, En de, los boliches. de esas camadas, las últimas 5 o 6 camadas del principio, chicos, facturaban, pero buena. porque era un guita. esperanto el fin de semana, era No, Eran después todo- del boliche te ibas pará. al interior. Y aparte no había Yo- esta mierda, no había las redes, no había Twitter, no había Instagram, que ahora mirás todo, y era como difícil llegar a la persona conocida. ¿En ¿no? aña tuya?
Fueron un par de granos, no me acuerdo quién era, pero Él fue es se llama? de de Añatuya. Santiago del Estero, Ayantuya, que está a 1000 kilómetros de acá. El boliche que estaba acá en Olivos, ¿cómo se llamaba? Sunset. Bueno, ahí todos los fines de semana están todos los gran hermanos haciendo desfiles, hot, los hombres camisetas mojadas, no sé qué, y facturaban a lo loco. ¿Te acuerdas? Yo acompañaba a muchas de las chicas y cuando pagaban buena plata. Claro, Muy para buena hacer plata. el Sí, el show ese. showcito de nada, 2 minutos. Claro, y que hoy ya no existe. Hoy en realidad ya te pagan por las redes sociales. Sí, obvio. O sea, y mucho o sea, se conforma con, no sé, con la hamburguesa gratis, ¿viste? Sí. Que te mandan la hamburguesa y... No, a mí si me vas a mandar, yo te pido 15 mínimo. Por más que las tire, pero te pido 15 por una hamburguesa, no te voy a subir una historia, me la compro. O sea, todavía puedo pagarme una hamburguesa. Sí, ¿El canje más raro que te ofrecieron de qué fue? más raro. Una vez me querían mandar juguetes eróticos. Pero dije, ¿cómo subo una historia de juguetes eróticos? Aparte no uso. ¿Qué voy a tener un juguete en el orto? La foto, ¿qué hago? No, y no lo acepté. Porque ¿qué iba a subir? Lo Aparte, mostrás, no- ¿ves? Sí, pero no, aparte, o sea, si me lo pagás, listo, ¿entendés? No es que te lo... Ah, no, a no, cambio. No, claro, me a querían dar cambio. cosas a cambio. Aparte no, No, uso, no, no claro. soy de esas cosas. Y bueno, si me lo pagan no importa, es que te Claro. agarro el consolador y lo comienzo a jugar. Pero si era gratis, chupo un huevo, ni en pedo. Claro. ¿Vos aceptás, Sever? ¿Qué? Juguetes eróticos. ¿Si me pagan? Sí. O... No, si te pagan. ¿qué? Si me pagan... Si te pagan, sí, obvio. sí. Yo también. Pero era a cambio de que me mande cosas, pero no. ¿Qué voy a pedirle? Claro, ¿qué puede ser? Ahora hay unos cositos que están buenos. ¿Los que te abren? ¿Eh? ¿Cómo que te abren? ¿Cómo que te El otro día me apareció un video, yo no había visto nada, es como un juguetito que te lo metes y es como un pulpo y se abre. Te abre el orto, sí. ¿no? Claro. En la cola. Claro, y te abre. ¿Qué se llama? Y Los yo poches dije- ya lo tienen. No me copan. Es como ¿No? un pulpo. No, No, a mí no. tampoco me gustan los juguetes. O sea, no tendría problema en decirlo, pero no... Claro. Digo, No, a mí tampoco. No, a mí me gusta a mí lo- me la baja un poco cuando se aparece con un juguete y digo... Sí, a mí también. No. Pero con ¿y algún juego así? No, nada. ¿No? Me gusta lo piel con piel. Nunca te disfrazaste. No menos, ¿cómo disfrazar? Yo me De- disfruto de- como- Una máscara de De Don cuello. Barriga me puedo disfrazar. No, ¿te imaginas yo vestida de zorro? No, A mí me dio vergüenza, me cago de no. risa. Bueno, si sí, la una, persona con la que estoy. una vez hace muchos años, ¿no? Alguien me ofreció disfrazarme de colegiala. Sí. Bueno, ¿me disfrazé? Y te disfrazaste. De colegial mina. Sí, de mina. Te tuviste que draguearte. Sí, porque no se atrevía a verme tipo varón. ¿Lo hiciste? Sí, obvio. Estaba lindo el pibe. Ah, sí. ¿Y cuánto tiempo saliste con eso? ¿O fue un... No, salí que... Nada. Listo, ya está, anda a tu casa y me quedé en mi Listo. casa. ¿Eso fue lo más raro que te pidieron? Sí. Después no, otras cosas. Me pasó. ¿Se te pasó? A mí me pasó una que, que te atás las manos, ¿viste? Y le pones el... Claro, el el tipo... antifaz y le pones... Las sí, te esposas. tapás los ojos. Ah, ni en Y pedo me cuando fue a posar quiso- por alguien que no conozco. Claro, y cuando quiso así... Muerto termino, miedo. no, ni La en chica pedo. viene- Pará, le voy a invitar a Alexis que está allá afuera. La Venite chica acá. viene- Venite acá con tu Vení, silla Alexis, y vení. usamos el mismo micrófono. Y la chica viene y se quiere subir. Claro, yo me olvidé de que tenía... Sí. Venite con el mic y la silla acá. Que tenía los Los ojos ojos vendados. vendados. Entonces él es así para Está atrás puteando. y se pegó contra la pared. No, ni en pedo. Así, pum. La pegué casi se parte la frente. Ah, mira, tiene el micrófono. Perdón. No, pero sí son cosas que van para la pareja. Vos lo usas más con tu pareja, viajás. Yo sí que. Vos viajás para salir de la vida habitual con tu ¿En el pareja. sexo? No, digo. Viajás, preferís viajar. Sí, nos encanta viajar mucho a los dos. Nos encanta escaparnos, aunque sea acá a una hora, pero escaparnos como nosotros. Claro. ¿Cuánto Ahora- tiempo llevas en pareja? 14. Boludo, es un montón. Man. ¿Cómo es 14 tantos años años. llevar la pareja? Digo, a veces decís, bueno, ¿cómo es el compartir de tantos años, de experimentar nuevas experiencias? Mira, yo creo que lo que nos funcionó a nosotros es no vivir juntos. ¿Ya? Muy buena esa. Actualmente, claro, vos vivís sola. Sí, o sea, el primer año y medio convivimos, sentimos que no funcionaba, que teníamos mucha discusión y preferimos separarnos. Casas separadas, listo, mejor y funcionó hasta el día de hoy. Cuando estamos enojados, nos puteamos, te quedas en tu casa, yo me voy a mi casa, se nos Claro. pasa, nos hablamos, nos volvemos a ver. Es lindo
creo yo, ¿no? Wow, es lo que a mí me funciona y me gusta, no sé, salir del trabajo y pasar a verlo, cenar con él, estar un rato, irme a mi casa a descansar o un día ir a su casa a quedarme a dormir, de buscarlo, de salir a cenar, de ir al cine, de que venga a mi casa a quedarse, agarramos a los perros, los llevamos a mi casa o en su casa. Claro. Y yo creo que eso nos viene funcionando. Sí. Obviamente hay discusiones como en cualquier pareja, pero creo que nos viene funcionando. ¿Y pensaron alguna vez, tendrían un hijo? Él siempre del día uno me dijo que quiere ser padre. Mirá. ¿Y vos? Yo todavía tengo el You, así que... Sí, a mí me encantaría tener una parejita. Ah, ¿sí? Sí. O sea, dos, no uno, dos. Claro, dos, hombre, Mira. hombre, nena. ¿Y para cuándo? No sé, es como muy complicado. Todavía siento que me falta arreglarme un poco lo económico y la vida. Claro. Para traer un pibe y no saber que el día de mañana si puedo comer yo, no, prefiero por ahora no. ¿Crees en viste la posibilidad de adoptar o crees tener La por verdad vía que si el día de mañana natural? podemos tenerlo, lo tenemos como se pueda, si no la adopción me gustaría. Sé que es muy difícil, muy complicado, porque por muchos casos que conozco, que adoptar entre dos parejas gays es como muy complicado, te piden muchas cosas. Bueno, Lizzy lo logró. Uy. Sí, es una persona que tiene ¿cómo te puedo decir? Económicamente está bien, Claro. tiene cosas que presentar y todo eso, y te piden muchas cosas para presentar, porque yo lo averigüé y todo eso. Pero como te vuelvo a decir, siento que no estoy, capaz emocionalmente sí estoy preparado, pero capaz económicamente para afrontar una paternidad no estoy ahí todavía. Claro. Es como muy difícil Es de... que a veces viste que las parejas en sí dicen que uno nunca está preparado hasta que, no sé, en una pareja hetero a veces llega el bebé. Sí, pero cuando te llega capaz en una pareja hetero, o sea, no quiero decir que no me pueda pasar a mí, siento que mayormente te ayudan los padres y estas cosas, y yo al contrario, yo no quiero eso. Claro. Si yo tengo Quiero un hijo, mantenerlo claro, bien, yo vos, tranquilo. si tengo un hijo, quiero yo poder darle la mejor vida que pueda darle a él, que tenga todo, colegio, si quiero comprarle, no sé, lo que quiera, que lo tenga, que nos podamos ir de viaje, que viva una infancia tranquila y digna también, ¿no? Claro. No tener por tenerlos No, y que claro. el día de mañana podamos comer o no podamos Y comer. uno la piensa, ¿no? Vos decís, bueno, ¿cuánto estoy cobrando visión? ¿Me alcanza para No, chicos, aparte, para salir? postas. para Yo cada vez que tal pienso, cosa? digo, o sea, me encanta. Cada vez igual yo me veo más alejado de ser Sí. padre, ¿no? Porque ¿Sí, o sea, vos? o sea, no tengo mucha paciencia. Uno se pone más grande, Sí. tiene menos paciencia. Mi novio tiene más paciencia que yo. Sí. A mí se me agota más rápido. Claro, a mí voy a un lugar con niños, se me pegan, pero después digo, chicos, o sea, o sea, no es un ratito, tenés que tener o sea, Más, 24 horas. que yo, o sea, no soportaría El yo, colegio, si no. no. Y con lo caro que está todo hoy. Eso es lo que iba a decir. El colegio es carísimo, chico. El colegio es como pagarte Yo pregunto- un viaje a Londres 3 veces por 500 semana. No lucas. sé. Yo pregunto a mis amigos que tienen hijos cuánto pagan y digo, ¿cómo es? No, está Y bien. no Aparte es sobre que el no hay colegio, hay que comprarle las Los cosas. útiles, después darle para el kiosquito, después cuando comienzan a salir, o sea, lo veo con mi La hermana. preocupación de un padre de un adolescente. Chicos, mi hermana no duerme cada vez que mis sobrinos No. salen a bailar. Claro. No duerme, lo manda el ¿Cuántos marido. sobrinos tenés vos? Tengo 4, Cuatro. pero 2 ya adolescentes, una de 18 y otro de 19, de 22. Pero mi hermana no duerme, lo manda a mi cuñado a buscarlos al boliche. Lo levanta a las 4, 5, 6 de la mañana y los manda a buscar. No duerme, está todo el día con el teléfono, toda la noche con el teléfono. No duerme. Claro. Y más con mi sobrina, no duerme. Pero bueno, es también, ¿viste? O sea, Claro. te cuesta. Pero cuesta, sí te cuesta. gustaría. Sí, me re gustaría porque siento que, como le pasa a mi hermana, son personas que te acompañan, son tu familia, se te agranda también. Mi madre me vuelve loco con que quiero un nieto, quiero un Claro. nieto, quiero un nieto. Digo, pará, mamá, A mí me soy- encantaría soy muy ver chiquitita. a Kenis Palacios, papá. Tener el bebé. A mí me gustan los Sí, chicos. sí, lo veo a Kenis. ¿Querés tener uno Ah, conmigo? Claro, pues. podemos tener, pero sacate el tío porque si no. O sacátelo vos. ¿Para yo hablé con tu novio o no? En el Sí, programa? creo que sí. Sí. Igual no hablo mucho. Él no se expone mucho tampoco. No hablo mucho. Se hizo un video viral Pero cuando habló. le ofreciste el casamiento. Sí, eso lo subí yo. Él Él me ofreció ¿Qué te ofreció casamiento? Perdón, él. El Y- año pasado, en Año Nuevo. ¿Y cuándo va a pasar eso?
También quiero, o sea, quiero capaz el año que viene la fiesta, pero quiero, no sé, irnos los dos solos de viaje. Vamos. Ah, Los dos solos de viaje, casarnos y venir a hacer la fiesta. Sin tanto show, sin tanto quilombo. pero fiesta sí. Sí, fiesta sí. Sí, pero fiesta para después. Para Sí, después. fiesta para después. Claro. Pero no que me venga gente a saludar el día del casamiento. Yo voy a estar muy nervioso, vestida de blanco, el tul, ¿Te vestirás la de blanco vos? faja. De blanco así en realidad. Sí, yo quiero casarme cual Talía, una cola de 15 metros. En New York. Sí, en New York. En New York. Ahí, Que me huele todo el velo, mi pelo rubio, así. Bueno, más allá de que obviamente se viene el repechaje del hermano, ¿qué tenés ganas de este año? Nada, enfocarme en todo esto, como les decía en stream, en lo que es todo la tele, panelismo, todo eso, tengo muchas ganas de seguir por ese lado. En la tele, panel y conducir también, ¿te gustaría? No, yo creo que conducir es mucho, pero con ser panelista, Panelista. o trabajar en un lado. Bien, estoy últimamente bien, estuviste en Bondi Sí, vos estoy yendo participando muy con seguido a Mariano Bondi. de la Canal también, Sí, ahí con también. Santi. Sí, voy mucho a Bondi, como siempre digo, yo no tengo vergüenza de tocar las puertas o de pedir trabajo. Cuando a mí me pasó lo del bailando, Ángel me dio una gran ayuda porque yo no sabía qué hacer, si hacerlo, me aconsejó bastante y cada vez que necesito algo le escribo, che, puedo ir a Bondi, puedo hacer esto y él me abre las puertas para yo ir, así que cada vez que me invitan, más que feliz de ir a Bondi. Nada, me siento cómodo, son amigos, Pepe, Fefe, y la verdad que me divierto mucho. Yo creo que también algo bueno de trabajar es divertirte. Divertir. Si te divertís sí. con tu equipo de trabajo es lo mejor que te puede pasar. Si no te divertís, Estás al horno. estás Y solo. se viene Masterchef ahora con Wanda nuevamente. Están Sí. algunos convocados. Si te llaman, ¿aceptarías? No creo que me llamen, pero sí, obviamente. Re. Es lindo, ¿Por qué ¿no? no? Masterchef? Estaría buenísimo. Pero viste, buscan figuras. Pero Wanda ¿Vos metió sos a figura, Kenny? Wanda No, todavía metió para a el su canal, ex no. marido y ahora tendría a la persona que más la conoce, que más secretos tiene de ella. Claro, Puede ser, como vuelvo a decir, no. claro. Bueno, no sé, si están viendo, llámenme. Sé que escuché que la llamaron a la Tora, a Juli Poggio, me gusta. No sé cómo será, si un elenco grande o chico. ¿Qué onda esto? Pará, la nombrás a la Tora. ¿Viste todo el descargo que hizo Furia? Sí. Que vos también tuviste relación con Furia en Sí, el stream, sí. la conociste. Yo creo que, bueno, a mí me pasa también, ¿no? Que me desmerecen mi lugar o mi puesto de trabajo y todo eso. Yo creo que no hay nunca que desmerecer a nadie. Cada uno se gana su lugar y su puesto de trabajo como puede. A algunos les va bien, a algunos les va más, a otros les va peor. Pero yo creo que si uno está en algún lugar es porque te lo mereces y te ganaste el lugar. Así como yo me gané mi lugar desde el día que comencé barriendo pelos en una peluquería y poco a poco fui saliendo de eso. Claro. Igual Furia lo hace siempre en los realities. Después no la veo yo en las declaraciones. A ver, yo fuera del, Sí en las declaraciones. fuera sí del en los personaje realities. que la conozco, Claro. es una mina muy copada, Muy Furia. copada, sí. A ver, yo conocía a la Furia de Muy Gran centrada. Hermano y se lo dije en la cara, la verdad que ese personaje no me gustaba, yo no veía ese Gran Hermano porque era todos los días gritos, qué sé yo. Bueno, como ahora en la jaula. ¿En qué ¿De jaula? dónde? Allá en La cárcel de la los cárcel Gemelos. Ah, sí. de España, donde lo que dice Capocha lo dijo ahí. Claro, pero sé que también es un personaje, capaz, vuelvo a decir, a algunos les puede gustar más, a otros menos, pero siento que es una mina muy centrada y también yo creo que se merece el lugar donde ella está. Claro. Por algo la llaman de tantos reality de afuera y está ganando dólares, que me preste alguno. ¿Cuánto era? 250.000 euros. Era el ganador. premio. No sé quién lo ganó. Ah, la Falete. Rafalete Sí, ganó. pero acá por semana ganaban Pero buen dinero. acá, allá 12.500 euros puede ser. ¿Por qué? Furia por semana, no. O por Puede ser, es un numerazo. Yo- o todo el certamen nomás. 15.000 Igual ella estuvo euros, 7 creo. días, o sea, ya Sí, era 12.000 euros poquito. por 7 días, amor. Yo, Sí, sí. Llévame 3 semanas, soy feliz. Goti. Y péguenme si Los quieren dos. ahí en la Y cárcel. pégame. Chirlo, todo lo que Pégame la quieran. cola. Por la cola no le Por la digo. cola, no. Se olvida que yo por 10.000 euros, ¿sabes qué? Pero ahí se mataba. ¿Bancarías eso o no? No sé si era tan así. Al contrario, yo cuando me lo vendieron el programa y lo escuché, me dijeron que era como muy fuerte. No lo sentí La tan Falet fuerte. Creo que Gran Hermano es más fuerte. ¿La quieren traer para acá, la Falet? Me encantaría que entre acá Gran ¿Sabías Hermano. eso, En la casa, ahí, en la casa se agarraría. Sí. Ya veo tirando sillas, rompiendo encanta. Ayer todo. estuvo hablando en Bondi y dijo que sí aceptaría, que bueno, que Tendría que ver los números. que tendría que ver los números. Estamos Pero muy no le va a lejos, alcanzar Mariano. acá. imagínate. Euros Bueno, a si ya pesos. ganó los 230. Pero no los ganó. Ah, sí los ganó ella. Sí, lo ganó ella. Ya estaba millonaria. 250 50.000 euros. $50.000, sí, algo así. euros. Qué locura. Claro, se compra 3 Acá podría venir por ahí
por un poquito menos. Y a que le paguen los pasajes y listo. Para mí es un buen aporte. Y mirá si entras vos y está la Falet. Vamos, Bueno, habría que bancársela. Yo ahora sí ya voy dispuesto a todo, me chupo un huevo. ¿Va a pelear todo? Sí, a pelear todo. ¿Me votás? Kenny es el 2009. Yo te voto para que entres Kenny. Ok. Vas a entrar. Igual vos Acordate que yo manejo todo. le ¿no? decís a todos lo mismo, sos medio falso. Hay que agarrar una buena campaña para Sí, la entrada. tengo que armarla. ¿Tenés pensado algo? Voy a comenzar a ir a los boliches cuando esté el repechaje, cuando ya digan pueden Claro. votar, a comenzar a hacer Que votos. la gente vote ahí Sí, en vivo. Exacto, que comience a votar a cada uno por uno. Voy a comenzar a ir a los programas y a pedirle también que me suban una historia y cosas así. Yo te lo subo. Voy a Yo te lo- pasar folletos con un Con la un avioneta. dron que me tire por el barrio chino. Ya lo tengo todo. Ojo la avioneta. No, Aprieta. para pegar calco. Sí. Así en todas las paredes. Para que te voten. Pero viste, los calcos ya hoy en día no funcionan. Pero mucho. no, pues vas y pasás y lo haces con el celular. El tema es quién los pega los calcos después. Claro, ¿qué pasa? La Y abuela. después y no entraste y te quedan los calcos ahí No, después chicos, de ¿qué va? medio. No. Aparte ya en redes me dicen no vas a entrar, qué hijos de puta, mano. Claro, ¿Qué claro. dice? No sé, dice que está la policía que no La me quiere policía, pero Que me tenemos muero. que ir redondeando porque en breve ya tenemos. Hoy tenemos otro programa. Otro, después. hay Viene una Adriana super Salgueiro. programación ahora. Adriana Salgueiro, que viene ahora. Sí, sí, hermosa, que está el otro día estuvo Qué acá. diosa que es. Los mejores ojos. Los mejores ojos de la Argentina. Argentina. Y ese labial satinado que se pone de toda la Hermosa, vida. Adriana. Divina. Y esa Acá, caball- y ¿cómo esa bailó acá? cabellera. Sí, 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 cómo bailó. El otro día acá fue impresionante. Hasta altas horas de la noche. Le queremos primero agradecer a la gente de Guacamole que nos dejó unas cosas riquísimas Guacamole Eventos. Ah, yo estaba comiendo los pochoclitos ahí. ¿Te gustaron? Sí, son Acá riquísimos. hay- Festejó mi cumpleaños con guacamole. Ah, Eventos, yo. pleno, mirá. Conozco, sí, obvio. Aparte de Siempre todos los acompañan a todos eventos. lados. La ¿Ves? fiesta del canal Ah, siempre eso, estuvo. Bueno, Siempre está en la fiesta del Sí, canal. siempre. Siempre está. yo Guacamole. amo lo que es esta espumita. No, ese es copo de nieve. El Capucho. copo de nieve. La espumita te estás confundiendo, eso es otra cosa, capocho. Copo, Bueno, Kenny, copo de nieve. ya vamos terminando. Sí. Mil gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias por haber esperado porque te llegamos tarde. Sí, una falta de respeto eso. Perdón. La Mami Jackie y el otro, como acuerdo. Mami Jackie y. Perdomo. Y perdón, Perdón, quería vos. secuestrar. ¿Pero quiénes son ustedes? Yo vine por capocha, les Te digo. querían meter. lo querían Atrevido. matar. Si ustedes quieren que vengan, páguenme el taxi, el Uber, denme un café. Bueno, ya saben, a votarlo a Hay que Kenny. votarlo. Cuando comience. Cuando ¿no? comience, todavía no comenzó. El repechaje, El rep- a votarlo a Kenny. A Acá votar. vamos a hacer campaña acá por Kenny, Capucho, ¿no? Vamos a acompañar a Kenny porque sería el primero que vino. No, Ah, acá. Igual vos sos medio Acá- falso, porque este le dice a Carlota, a todos te voy a Acá- votar, te voy a bueno, votar. pobre Está saliendo con Carlota. Carlota creo. Mirá, tiene cosas Para de que regaló Carlota. cosas Mirá, de mirá, mirá. Carlota. Mirá Sí, cómo lo viste, compra. se vende Mirá por cómo un lo collarcito, compra Carlota. Es tremendo. Bueno, ya. No, tremenda Escuchá, no, Carlota. para, hagamos una cosa. Es el primero que vino, sí que es el primero que vamos a Listo, apoyar. pará, Al nos único. comprometemos, Quiero, mínimo, gasten 100.000 pesos en votos. nos comprometemos. Cuando empiece la campaña, vamos a terminar el programa con un banner tuyo Perfecto. para que la gente Y vote. todo en el de Perdomo también pongan mi banner, todo. Todos, sí, Habla que hay que Si haber Mami Jackie me presupuesto. quiso secuestrar, me quiso todo. con Mami Jackie. Bueno, Denis, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias Nos y vemos nos vemos por el canal. Nos vemos Nos vemos por el canal. nos vemos por allá. Bueno. ¿Nosotros ya terminamos o qué? Ya terminamos, 7:30 de la tarde, terminamos. Ay, se Nos muere vemos. Capoche en vivo, esto es Nos vemos horrible. el morir, jueves. morir. Au vivo. ¿Ah? En breve, señoras y Sí. señores, viene la señora Adriana Ella, Salgueiro. actriz, conductora. Con un gran equipo. Adriana aparecen Salgueiro las con publicidades todo ese de equipo. joyas. Hoy las publicidades Vamos. de joyas. Podemos meter algo de oro. Martes, Muere Capocho. martes y jueves, 19:30 viene. Eso yo ya vi el programa del martes. Claro. Me encantó. Tiene los dientes amarillos. Ah, estuvo por la zona. Bueno, gracias Kenny, muchísimas gracias. Gracias. Gracias y ya nos comprometimos. Gracias, para que Alexis. ingrese en el Gracias. repechaje, Kenny. Gracias Alexis. Gracias. Y a partir de la semana que viene, obviamente va a estar Romy Gianotti con Viene nosotros. Romy, vuelve. Vamos. Y nos vemos entonces la semana que viene a las 18 horas esto que es Dale Chango.